La primera es que hay sistemas dimensionales que es necesario siempre manejar en física. El sistema dimensional se refiere a las dimensiones en las que medimos una unidad. Y esta unidad representa a la variable física. En ese intento hay dos sistemas que son el sistema fundamental. El sistema fundamental basa todas sus unidades en tres dimensiones principales: longitud, masa y tiempo. Eso quiere decir que cualquier unidad de física se puede expresar en términos de unidad de longitud, unidad de masa y unidad de tiempo. En este sistema fundamental, entonces, por ejemplo, la fuerza se mide como masa por aceleración. ¿Qué es aceleración? Aceleración es el cambio de velocidad, ¿no? Entonces, ustedes saben que velocidad es espacio sobre tiempo, o variación de espacio. En términos diferenciales se llama variación de espacio por unidad de tiempo. Y la aceleración es variación de velocidad por unidad de tiempo, es decir, velocidad sobre tiempo. Entonces, ¿qué es velocidad? Velocidad es espacio sobre tiempo. Dimensionalmente, las unidades de fuerza son unidades de masa por unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado, porque T por T es T cuadrado. Y a esta dimensión se la llama Newton. Newton. En el sistema internacional, entonces, un Newton es un metro kilogramo sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esto es un Newton. Luego del sistema inglés, del sistema fundamental, perdón, está el sistema. Este sistema fundamental tenemos el sistema absoluto. El sistema absoluto dice que en lugar de que sea longitud, masa, tiempo, se mide en unidades de longitud, se cambia las de masa por las de fuerza y tiempo. Este es el sistema inglés que se conoce. Entonces, noten la diferencia. En el sistema fundamental, en el sistema internacional, todo tiene que ser combinación de metro, kilogramo, segundo. Y en el inglés, de pie, la fuerza que se mide en kilogramos fuerza, o también llamado vulgarmente kilopondio, y unidades de tiempo, segundo. Entonces, si partimos de esta misma relación, la masa es unidades de fuerza sobre unidades de aceleración. Esto es entonces kilopondio, unidades de aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, ahí está la diferencia fundamental de cómo van a venir las unidades. Las unidades van a venir de la siguiente manera.
En el sistema internacional, longitud, masa, tiempo. Metro, kilogramo, segundo. En el sistema inglés, longitud, fuerza, tiempo. Eso quiere decir pie, kilopondio, segundo. Desde ese punto de vista hay que clasificar las unidades. Ahora bien, ¿qué es una fuerza? Y esto es lo que nos interesa para la parte que ustedes están llevando. Fuerza. Una fuerza es un vector, pero que a diferencia de los vectores normales, es un vector que provoca movimiento. Es un vector que puede provocar movimiento y que permite un estado de equilibrio. Y ¿por qué es un vector que provoca movimiento? Y eso lo van a ver en los autos, ¿no? El motor que tienen en un vehículo, luego de que seremos un poco más metafóricos. El motor de un vehículo funciona con gasolina, ¿no? Se coloca gasolina, hay un combustor dentro del motor que luego de una chispa eléctrica genera una explosión y esa explosión hace que se mueva el cilindro pistón. Este cilindro pistón que genera movimiento circular, ¿no? Se transmite su energía hacia las llantas. Ahora las llantas ya no hacen movimiento circular, sino también ahora van a hacer movimiento de traslación. Entonces esas llantas impulsan con una velocidad, con una fuerza. Por eso la fuerza que provoca el motor se traduce en movimiento. Ahora, ¿por qué también permite un estado de equilibrio? Porque si en el momento que se está moviendo el auto con esa fuerza del motor, yo piso el freno, entonces hay una fuerza contraria a la velocidad. Entonces hace que esas dos se sumen y al final quede en cero y el auto se quede quieto. Entonces ahí hay un estado de equilibrio. Las fuerzas se clasifican en dos: fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Cuál es una fuerza interna? Una fuerza interna es la que tienen ustedes: el peso. El peso es una fuerza interna. No se la ve, pero sabemos que nuestra masa, ¿sí?, ejerce hacia el centro de la Tierra una fuerza que se llama peso. Por eso ustedes han visto que el peso es ¿qué? ¿No? Y aquí nos vamos. ¿Qué es fuerza? Masa por aceleración. Cuando estoy con la aceleración hacia el centro de la Tierra, esa aceleración es la gravedad. Entonces el peso es masa por gravedad. Estoy reemplazando la aceleración por la aceleración gravitacional que siempre me lleva al centro de la Tierra. Esa es una fuerza interna, el peso. ¿Qué es una fuerza externa? Todas las fuerzas que están sobre el cuerpo rígido, ¿sí?, sobre el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que yo estoy haciendo para mover la pizarra. Quiero moverla. Estoy haciendo una fuerza, pero tengo dos elementos que se oponen a que yo desplace la pizarra. Entonces hay fuerzas internas y externas. Ambas se miden en newtons, cualquiera. Ahora, ¿qué sucede? Sobre un cuerpo sólido,
yo puedo colocar o afectar por varias fuerzas. Es un conjunto de fuerzas. Este conjunto de fuerzas va a tener una resultante. Ahora bien, estas fuerzas son vectores. Utilizo la nomenclatura. Siempre le coloco la flechita encima. ¿Por qué? Porque si no coloco la flechita encima, estaría confundiendo como un escalar. Y sabemos que un vector tiene magnitud, tamaño, dirección, el ángulo con respecto a la horizontal y sentido, en el sentido que le dé la flecha. Entonces, para especificar una fuerza, necesito especificar su magnitud, su dirección y su sentido. Magnitud es el tamaño del vector, o lo que se conoce como módulo. La dirección, el ángulo con respecto a la horizontal, ¿sí? Si es que estoy hablando de un vector en el plano. Y el sentido, la flecha, porque puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ustedes han visto que un vector se puede representar de tres maneras. ¿Cuál es la primera manera? La primera manera de representar un vector es de forma gráfica. Es decir, pongo un origen y me tienen que decir cuánto vale mi tamaño, cuánto es el ángulo y el sentido. Entonces, generalmente ahí nos dicen, y ahí viene que a algunos profesores les gusta decir norte, oeste, sudeste, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? El vector tiene, por ejemplo, de tamaño 5 unidades, ¿sí? Ángulo de inclinación 45 grados este al norte. Entonces, eso quiere decir que desde este punto, del este al norte, mido 45 grados. Y aquí le coloco 5 unidades. Ese es mi vector. ¿Sí? Ese es el vector B1. Y luego me van a decir otro vector. Entonces, desde el mismo origen, su tamaño, su ángulo y la dirección. Por ejemplo, tamaño 7 unidades, ángulo 120 grados. Desde 0, 120 aquí, ¿no? ¿Sí? Tamaño 7. Y la dirección del norte al oeste. Para saber el sentido de la flecha. Porque distinto es si me van a decir del este al sur. Entonces aquí sería, ¿no? Si se dan cuenta, ya sería negativo. Ahora bien, esta forma gráfica no es útil. ¿Por qué? Porque los vectores no están en el plano, están en el espacio. Nuestra realidad nos obliga a manejar 3 dimensiones. Entonces, la forma gráfica no es tan útil. La forma de paro de terna ordenada nos dice que un vector se representa por una terna de 3 números. Primera componente, segunda componente, tercera componente. Y estas componentes son cuánto están de distancia del origen en los ejes cartesianos, eje X, eje Y, eje Z. Por eso,
También un vector se puede representar, no nos olvidemos nunca de la flecha, siempre tiene que estar la flecha. Por ejemplo, el vector de coordenadas 2, 1, 3. Eso quiere decir, tomamos un sistema tridimensional donde tengo X, Y, Z y dice 2 en X, 1, 2, 1 en Y, 1 en Y y 3 en Z, 1, 2, 3. Entonces, este es mi vector, está en el espacio. ¿Sí? Y la otra forma es mediante los versores unitarios. ¿A qué se refieren los versores unitarios? Se refiere a que este mismo vector, yo puedo decir que es X según el vector unitario Y según el vector unitario J, y Z según el vector unitario K. Y J y K son vectores de tamaño 1 sobre los ejes cartesianos. Sobre el eje X, Y. Sobre el eje Y, J. Y sobre el eje Z, K. Ambos, los tres, en módulo, tienen tamaño 1. ¿Sí? Su módulo es 1. Y por eso cuando digo 7 en X, es 7 según Y, ¿no? 7 unidades según Y. En función de esto, ustedes han visto una cosa muy importante y que es primordial para esta parte. El producto vectorial. Hay que entender el producto vectorial de la siguiente manera. El producto vectorial de dos vectores es otro vector, ¿sí? Que tiene la característica, ¿sí?, de que es perpendicular a los dos que lo forman. ¿Qué significa eso? Yo tengo el vector A y el vector B. Para saber el sentido del producto vectorial, utilizo la regla de la mano derecha. Coloco mi mano derecha sobre el primer vector, giro al segundo vector y mi pulgar, mi dedo gordo, me indica la dirección del vector resultante del producto vectorial. Me está diciendo que es saliente, ¿no? Está saliendo del plano de la pizarra. Lo que gráficamente se coloca así. A vectorialmente B. Y forma 90 grados con A y 90 grados con B. Con ambos forma 90 grados. Si hago al revés, noten. B vectorialmente A, coloco en B, voy hacia A y mi dedo me dice que es entrante, está entrando. ¿Sí? Y eso se dibuja hacia abajo, B vectorialmente A. Y también es perpendicular a y a B. ¿Qué es lo que le diferencia? El sentido. ¿No? El sentido. Este es negativo y este es positivo. En términos de componentes, si A tiene componentes A1, A2 y A3, y B tiene componentes B1, B2, B3, su producto vectorial, ¿sí?, el producto vectorial A vectorialmente B es, coloco un determinante donde en la primera fila están los versores unitarios, en la segunda fila las componentes del primer vector
Y en la tercera fila las componentes del segundo vector. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. A vectorialmente B. Hay un método en determinantes que se llama cofactores. Esos cofactores me dicen, primero voy a ir en la primera fila. Se alternan los signos. Positivo, negativo, positivo. Entonces coloco I. Tapo fila y columna y el determinante menor es la componente menor. A2 por B3 menos A3 por B2. A2 por B3 menos A3 por B2. Esto en I. El siguiente signo es menos. Y en J, ¿no? Fila, columna. A1, B3 menos A3, B1. El siguiente signo es más K. A1, B2 menos A2, B1. Y lo que se hace es introducir este signo aquí. Entonces, menos por menos es más y menos por más es menos. Por lo tanto, el producto vectorial es A2B3 menos A3B2 en I más A3B1 menos A1B3 en J más A1B2 menos A2B1 en K. Ahora quiero algo que se den cuenta. Haremos los productos vectoriales de los vectores unitarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir la dirección del momento. Fíjense, I, J, K. Y vectorialmente J. Me voy a ir, J, justo saliente, K. Y vectorialmente J es K. J vectorialmente K. J vectorialmente K. Y K vectorialmente I. K vectorialmente I. J. Y si hago los productos de sentido contrario, va a ser negativos, ¿no? Es decir, J vectorialmente I menos K. K vectorialmente J menos I vectorialmente K menos J, porque es de sentido contrario. Y aquí viene lo que ustedes ya han visto. ¿Qué es un momento? El momento viene del vocablo momentum, del latín momento. O también lo van a encontrar como torque. ¿Sí? ¿Qué es un momento? El momento es un vector, ¿sí? Que puede provocar o que provoca un movimiento circular alrededor de un eje de rotación. Es decir, el momento no es un vector cualquiera. Es un vector que provoca movimiento circular cuando se lo aplica alrededor de un eje de rotación. Eso quiere decir que para definir el momento, primero tengo que definir
mi eje de rotación. ¿Alrededor de qué punto va a girar? ¿Dónde tienen un ejemplo de esto? En las bisagras de las puertas. Aquí tienen una bisagra. Esta es una bisagra de la puerta. Sobre este eje hay movimiento circular. Sobre el eje de rotación de la bisagra. Esta fuerza que yo estoy aplicando al jalar está provocando el movimiento. La fuerza por sí sola no es el torque. Tiene que haber una distancia al eje de rotación que me provoque el movimiento. Porque si no tengo esa distancia, no hay movimiento. Entonces, hay que aplicar algo bien simple. El momento vectorialmente se define como el producto vectorial de la distancia por la fuerza aplicada. Es un producto vectorial. Por eso ahora viene esta parte. Y vectorialmente J, K. Como es un producto vectorial, el módulo del vector momento es el módulo del producto vectorial. Y el módulo de un producto vectorial es módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Eso quiere decir, y ahora vamos a graficarlo, este es mi vector E. Este es el vector F. Y el ángulo que forman estos dos vectores es este. Si este es mi eje de giro, O, entonces este está provocando un movimiento circular, pero no lo provoca la fuerza por sí sola. Fíjense, ¿quién lo provoca? F seno de tita. Entonces aquí hay que hacer lo siguiente. Un poco de trigonometría. Este es el nivel, esta es la línea de acción de esta fuerza. Voy a descomponer mi fuerza F sobre esta. Esta es una fuerza perpendicular y esta es una fuerza paralela. Ahora, F seno de tita, ¿qué es? En este triángulo, si este es F, el módulo de la fuerza, F seno de tita es eso. Cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto en la función seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, hipotenusa por seno es el cateto opuesto. Este es el que provoca movimiento. De ahí es que para que exista un momento, la fuerza tiene que ser perpendicular a la línea de acción del vector distancia. Esta que es paralela no provoca momento. Esta es módulo de F coseno de tita. Esta no provoca momento. ¿Qué provoca? Provoca que este punto trate de desplazarse. No provoca movimiento circular, provoca movimiento traslacional. Es decir, quiere hacer que este punto se desplace. Entonces, si ustedes quieren, tengo mi cuerpito, agarro una fuerza, una hace que gire sobre este punto y la otra hace que se desplace. Por eso, en
en magnitud, es decir, en valor, en tamaño, el momento, ya no estoy colocando la línea de vector, es fuerza por distancia. Y la distancia y el vector fuerza tienen que formar 90 grados. ¿Sí? Ese es el momento. Ahora, aquí viene nuestro producto vectorial. En la convención de signos, cuando el giro es a favor de las manecillas del reloj, se dice que es negativo. Y cuando el giro es contrario al de las manecillas del reloj, se dice que es positivo. Ahora, ¿por qué? Fíjense, aquí está. Vamos a suponer que este es el eje X, que este es el eje Y. ¿Bueno? En el eje X está Y, en el eje Y está J. Y vectorialmente J. Y vectorialmente JK. Positivo, es decir, fíjense, cuando trato de hacer girar contrario al de las manecillas del reloj, positivo, porque el producto vectorial es K positivo. Pero si me coloco otro vector por aquí, F1, ¿cuánto es aquí? Y aquí tengo, ya no es J, es que menos J, ¿no? Porque estoy en el sentido contrario. Entonces, menos J. Y vectorialmente menos J es menos K. Y menos K hace que gire a favor de las manecillas del reloj, por eso es negativo. ¿Eso qué implica? Que cuando yo reemplace en la fórmula momento, ya no coloco el signo de la fuerza. Simplemente voy a la convención de signos del sentido de giro. Si me hace girar en sentido contrario, positivo. ¿Sí? Si me hace girar a favor de las manecillas, negativo. Y le coloco el módulo. Por eso aquí esta ecuación es de módulos. Y el módulo del vector siempre es positivo, nunca es negativo. Aquí, vectorialmente, sí puedo colocar el signo, porque esto es vectorial. Y si no coloco el sentido del vector, no puedo hacer el producto vectorial. Entonces, eso es lo primero. Entonces, para definir un momento algo esencial, un eje de rotación o un eje de giro. Las fuerzas que están perpendiculares al eje de rotación hacen momento. Las que son paralelas al eje de rotación simplemente causan desplazamiento. Eso hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que ustedes han visto es el teorema de Varignon. Varignon era un físico francés. ¿Qué es lo que ha dicho Varignon? Sobre un cuerpo el cual puede rotar alrededor de un eje que está sometido a varias fuerzas, ¿sí? Varias fuerzas. Cada una de estas fuerzas provoca un momento. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que el momento de la fuerza 1 es su módulo por la distancia 1. Fíjense, distancia 1. El momento de la fuerza 2 es fuerza 2 por distancia 2. Distancia 2. Momento de la fuerza 3, fuerza 3 por distancia 3. Y así
hasta momento de la iésima fuerza, fuerza iésima por distancia iésima. Ahora bien, Varignon dice que yo puedo reemplazar estas fuerzas por su resultante. ¿Eh? Entonces, ¿qué es la resultante? La resultante del sistema de vectores es F1 más F2 más F3 más F4 hasta la última fuerza. ¿Eh? Ahora bien, el teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a el vector de posición de la resultante, que no conocemos, vectorialmente ella. Entonces, ¿esto qué implica? R vectorialmente F1 más F2 más F3 hasta Fi. Y el producto vectorial es distributivo a la suma. Entonces, esto es R por F1 más R por F2 más R por F3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos individuales de cada fuerza. Es decir, fuerza resultante por distancia, esta es la resultante, ponemos así, resultante por distancia es F1 por D1, F2 por D2, F3 por D3, hasta Fi por D sub I. D1, D2, D3, D4 hasta DI conocemos porque son las distancias del centro de giro a cada fuerza, ¿no? Pero no conocemos D porque no sabemos dónde se ubica la resultante. Sabemos cómo sumar vectores, sabemos, pero no sabemos dónde se ubica la resultante. La resultante puede que se ubique aquí o puede que se ubique aquí. Entonces, el teorema de Varignon se utiliza para saber dónde se ubica la fuerza resultante. Eso nos va a permitir despejar la magnitud de esto. Va a pasar a dividir y no olvidemos que aquí podemos pasar a dividir porque estos son módulos, solamente módulos, son escalares. Ahora, ya con esto podemos ir a manejar sus ejemplos que les han dado en su práctica. ¿Sí? Voy a resolver unos dos y luego voy a ir a realizar algunos otros. Voy a resolver el ejercicio 4 de su práctica. Dice, hallar la suma algebraica de los momentos de las distintas fuerzas mostradas en la figura con respecto al punto C. Voy a tomar la figura. Aquí dice que tengo, lo pondremos de otro color para que no tengan problemas. Dice 3 kilopoltios. Luego nos dice 5 kilopoltios. Luego nos dice
6 kilopondios, 8 kilopondios. 6 kilopondios, 8 kilopondios. Luego, 4 kilopondios. 9 kilopondios. Aquí. 9 kilopondios. Y aquí cito una 7 kilopondios. Dice alrededor del punto C, no especifica el punto C, pero hay un puntito que está aquí dibujado. Este debería de ser el punto C. ¿Cuáles son las distancias? Las distancias son las siguientes. Voy a sacar también el marcador, perdón. Las distancias son, dice que de aquí a aquí es 2 metros. 2 metros. Y las otras valen 1 metro. De aquí a aquí es 1 metro. 1 metro. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el centro de giro. Sobre este punto se va a dar el momento. Sobre este punto se van a dar los giros. ¿Cuántas fuerzas tenemos? ¿Cuántas fuerzas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta, 7. Entonces tenemos 7 fuerzas. ¿Qué hemos dicho? Las fuerzas que están sobre la línea de acción del centro de giro, bueno, no producen momento. Es decir, esta fuerza de 4 kilopondios que está sobre la línea de acción del eje no va a producir momento. Es decir, vamos a ir a ver como un ejemplo. Vamos a suponer que este gráfico es la puerta. ¿Ya? Fíjense. ¿No? Igual, rectangular. Mi punto de giro es la bisagra de aquí arriba. ¿Sí? Esta fuerza está sobre la bisagra. Su radio de acción es 0, ¿no? Porque estoy sobre la línea de acción. Entonces, esta no quiere producir momento, esta quiere sacar la bisagra. Por lo tanto, esta no va a hacer ningún momento. Las otras sí, porque una está, fíjense, una está a la mitad, una está aquí. La otra está abajo. La otra está arriba. Hay otra que está a la mitad. ¿Sí? Entonces, cada una de esas va a producir un momento. Veamos. Primero bautizaremos a las fuerzas. ¿Sí? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, fuerza 6. Esta no produce momento, no nos sirve. Ahora bien, ¿qué tenemos? Momento 1, fuerza 1 por distancia 1. Tengo que saber su signo. Aquí está. Fuerza 1. Este es mi centro de giro. Esta fuerza obliga a que rote así, contrario a las manecillas del reloj. Su momento es positivo. ¿Cuánto vale la fuerza? 9. La distancia, este tamaño. Y esa magnitud es 2. 9 por 2, 18. 18, ¿qué unidades? Kilopondio por metro. Kilopondio por metro. ¿Bien?
Momento 2. Fuerza 2, distancia 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? 7. Ahora tengo que ver, fíjense aquí. Aquí está la fuerza 2. Para poder ver el signo de su momento, tengo que ir a la línea de acción de la fuerza 2. La línea de acción de la fuerza 2 es esta. Entonces, es como si esta estuviera aquí. Hace girar así. Nuevamente, contrario al de las manecillas del reloj. Positivo. ¿Cuánto es su brazo? 1. 7 por 1. 7 kilopondios por metro. Fuerza 3. Momento es fuerza 3, distancia 3. Esta. A favor de las manecillas del reloj. Su momento es negativo. ¿Cuánto vale la fuerza 3? 3. Su brazo. 4. 2 más 2, 4. 3 por 4, 12. Menos 12 kilopondio por metro. Momento 4. Fuerza 4 por distancia. Fuerza 4. Fíjense, nuevamente me voy aquí. A favor de las manecillas del reloj. Negativo. La fuerza 4 es 5. ¿Cuánto es su brazo? 2 metros. Menos 10 kilopondio por metro. Fuerza 5. Fuerza 5 por distancia. Fuerza 5, 6. Ahora bien, aquí es lo que voy a analizar. Fíjense, mi fuerza 5 produce momento. Está sobre la línea de acción del eje de giro. La distancia de la fuerza 5 hacia aquí, fíjense que esto es como si estuviera paralelamente. Eje de giro es como si estuviera ahí. Y esta jala, entonces esta fuerza no produce momento, ¿no? Porque no hay radio. Esta está jalando. Entonces fuerza 5 no produce momento. Fuerza 6. Momento 6, fuerza 6 por distancia. Esta sí produce momento porque está haciendo girar a favor de las manecillas del reloj negativo. Fuerza 8. Brazo de giro 1 más 1, 2. Menos 16 kilopondio por metro. Y hemos dicho que la fuerza 7 no produce ningún momento porque igual está tratando de jalar. Entonces, momento total es momento 1 más 18. Momento 2 más 7. Momento 3 menos 12. Momento 4 menos 10. Y momento 6 menos 16. El momento total, la sumatoria de todos los momentos es 25, ¿no? Menos 12, menos 10, menos 16, menos 38. 25 menos 38, menos 13 kilopondio por metro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la resultante de los vectores, la resultante de todas estas fuerzas, es una fuerza que hace que el sistema gire a favor de las manecillas del reloj. ¿Dónde estará ubicada? No sabemos. Para ello tendríamos que hallar el sistema de las fuerzas resultantes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, sistema de fuerzas resultantes. Fuerza resultante es fuerza resultante en X, ¿no? En Y, si fuerza resultante en X, según Y, más fuerza resultante en Y, según J, ¿no?
Ahora, ¿qué digo? Vamos a borrar esto. Esto ya lo tenemos. En X, ¿cuáles son las fuerzas? En X, ¿cuáles son las fuerzas? F1 no es, está en J, en Y. F2, sí, y está de sentido contrario. Entonces, en X vamos a tener menos, porque es de izquierda a derecha, menos 7 en Y. ¿Vale? F3, no, porque está en J. F5 tampoco. F3, F4 tampoco. F5 tampoco. Esta sí está, pero está en sentido positivo. Más 8 en Y. Y esta también está. Más 4 en Y. Todas tienen que echar. No solamente las que hacen momento, sino las que no hacen momento. Entonces, 8 más 4, 12. 12 menos 7, 5 en Y. En Y. En Y. Esta es negativa. Menos 9 en J. Esta es positiva. Más 3 en J. Positiva. Más 5 en J. Más 6 en J. Esta y esta no son en J. ¿Cuánto es? 6 más 3, 9, menos 9, 0, 5 en J. ¿Cuál es el módulo de la resultante? Porque la fuerza, así como vector, me está diciendo, fíjense, la fuerza resultante como vector es 5 en Y, 5 en J. El módulo de las fuerzas resultante es, como sabemos, raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 veces 5 al cuadrado, y esto es 5 raíz de 2. ¿En qué unidades? Kilo ohmios. ¿Dónde va a estar ubicada esta resultante? Ahí aplico nuestro teorema de Varignon. ¿Qué me dice? El momento de la resultante es la sumatoria de todos los momentos, ¿no? Alrededor del punto C. Alrededor del punto C. Ya sé que mi resultante tiene que darme un momento negativo. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? 5 raíz de 2. Su distancia no sabemos. ¿Cuánto es la sumatoria de los momentos? Menos 13. De ahí la distancia a la que está aplicada la fuerza resultante, menos entre menos es más, es 13 sobre 5 raíz de 2. Eso en nuestra calculadorita podemos hacer y nos va a quedar lo siguiente. Veamos. 13 dividido entre 5 raíz de 2. Esto justo es 1.83. 1.838. Entonces, redondeando 1.84 metros. ¿Qué significa? Fíjense. Significa que la resultante tiene 5 en Y, 5 en J. 5 positivo en Y, 5 positivo en J. Y está a 1.84 metros. ¿Sí? Fíjense, esto es un 2 metros, 1.84 está cerca de aquí, ¿no? Tiene 5 en Y, 5 en J, entonces la fuerza resultante está así. Esa es la resultante. Y provoca momento negativo. ¿Cuál es su distancia? Este es el 1.84. Para eso se utiliza el teorema de Varignon. ¿Sí?
3 dice, en una placa cuadrada que tiene de lado 2 metros, calcular el momento resultante con respecto al punto O. Esta es la placa cuadrada. El punto O sobre el que gira es este. Y tenemos 2 metros, 2 metros. F1 que vale 10 newtons. F2 que vale 20 newtons. F3 que vale 30 newtons. F4 40 newtons. F5 50 newtons. Entonces, aquí es mucho más simple. Este es nuestro punto. F1, ¿produce movimiento? No, porque está en la línea de acción del eje. Es decir, si esto lo traslado aquí, está tratando de jalar al eje. Entonces, F1 no produce movimiento. F2 sí, porque si lo traslado aquí, hace que gire. Entonces, el momento 2, que es fuerza 2 por distancia, pondremos distancia 2, hace de que gire contrario al de las manecillas del reloj, positivo, 20. ¿Cuánto es su distancia? 2. 20 por 2, 40 newton por metro. Fuerza 3. ¿Produce momento? Sí. Hace que esto gire a favor de las manecillas del reloj, negativo. 30. ¿Y cuál es su brazo? 2. Menos 60 newton por metro. F4. ¿Produce momento? Es como si esto lo trasladara aquí. Y esto no produce momento. Jala. Entonces F4 no produce momento. F5. ¿Produce momento? Sí. Alrededor de esto hace que gire a favor a las manecillas del reloj, negativo. 50 por su brazo, que es 2. Menos 100 newton por metro. No hay ninguna fuerza más. Eso quiere decir que el momento de la resultante es la sumatoria de todos estos. Más 40, menos 60, menos 100. Entonces el momento resultante es menos 120 newton por metro. Listo. Por eso, como les he dicho, la idea es reconocer dónde gira, cuáles son las que provocan momento y cuáles son las que están en la línea de acción del mismo eje. Esas no van a producir momento. ¿Dónde van a participar? Van a participar en las condiciones de estática. Es decir, para que este cuerpo esté en equilibrio, tiene que darse 2 condiciones. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que no se mueva, ¿no? Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, hay 2 condiciones. La primera, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser 0. Y la segunda, la sumatoria de todos los momentos también tiene que ser 0. Es decir, para que esto esté en equilibrio, yo tengo que colocar una fuerza cuyo momento sea 120 positivo, para que sumado a este negativo me dé 0 y esto se encuentra en equilibrio. En este instante, este cuerpo se encuentra rotando alrededor del punto O con sentido a favor de las manecillas del reloj. Es decir,
que si yo aplico estas fuerzas en mi puerta, va a estar girando, siempre con un momento total de 120 newtons por metro. Eso significa.